Bueno, muy bien, pues arrancamos con la primera entrevista. Para eso hemos tenido algunos problemas de conexión, pero bueno, ya está subsanado. Ahí tenemos al otro lado a José Carmona. Él pertenece al Consejo Estatal del Pueblo Gitano. ¿Por qué? Pues ya José viene con nosotros. Yo creo que siempre tenemos una cita anual, ¿no? Porque desde aquí, desde el programa, damos visibilidad y damos contenido, ¿verdad?, a los diferentes pueblos. Uno de esos pueblos es el pueblo gitano, y aquí naturalmente tiene también su espacio. José, muy buenos días, porque estamos hablando, no sé si lo estaba comentando, de esta semana, justamente, que está dedicada al pueblo gitano. José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. se ha celebrado esa semana del pueblo gitano, que en realidad es todo el año, ¿no? Exactamente, es todo el año. Hoy el año 2025 está declarado como el año del pueblo gitano, pero vamos, esta semana ha sido con muchos actos en diferentes lugares y la verdad que es muy emotivo. Ya. José, cuando contacté contigo el otro día, me venías de una reunión importante con el rey, ¿no? Sí, estuve justamente el martes, estuve con el rey en el Congreso de los Diputados y la verdad que fue bastante emotivo, bastante gratificante, pues estar en un lugar, ¿no?, como es la casa de todo, ¿no?, la casa de la democracia, y nada más y nada menos que con el jefe del Estado. Claro. ¿Y cómo esa cita que la has tenido, cómo ves la evolución digamos, del tema del pueblo gitano cada año? ¿Ves que avanza, ves que no, ves que hay cierto avance o el tema está estancado? ¿Cómo lo ves en general? El pueblo gitano en sí tiene avance, porque como toda sociedad, el pueblo gitano también avanza como otra, en mayor o menor medida, pero avanza. Otra cosa es, pues bueno, las políticas que se hacen, que o bien para avanzar o bien para retroceder. En este caso, yo siempre digo que la política cuando en caso al pueblo gitano, pues no siempre es de justicia. ¿Por qué no vi siempre, por qué siempre ha tenido ese tema el pueblo gitano? Realmente, José, ya que estás ahí y siempre nos gusta dar una visión pedagógica del asunto. Yo tengo delante de mí ahora mismo, siempre te lo pregunto, pero yo creo que es importante el decirlo y comentarlo. Tengo la bandera del pueblo gitano, ¿no? Una bandera con una rueda. A mí me encantaría que la explicaras, que la gente, muchísima gente quizás no sepa o no la conozca. Bueno, pues la bandera, el azul es el azul del cielo, el verde es el verde de los prados por donde andaban los gitanos, y la rueda pues significa ese pueblo nómada que siempre nos vamos caracterizados, ¿no? Eso es lo que simboliza la bandera de 1971, que fue cuando se declara la bandera, esos colores, la bandera gitana. José, el pueblo gitano tiene conexión, digamos, con otros pueblos. ¿El pueblo gitano es el mismo pueblo gitano? Porque habitan y conviven con muchas otras, digamos, sociedades o naciones, están por Europa. ¿Mantienen ustedes una conexión del pueblo en sí, o cada uno actúa, digamos, a su manera? No, cada uno actúa a su manera, aunque tenemos conexiones, pero cada uno actúa a su manera y conforme las costumbres y leyes de sus países, ¿no? Yo en este caso me identifico mucho con los gitanos, como debe ser, de español, hispanohablantes, pero sí es verdad que después hay otra gente, como pueden ser los gitanos del este de Europa, que bueno, ellos ya más entre sí se conectan más con la gente de Rumanía, incluso, o incluso hay otros, los ingleses, ¿no?, que se unen más y congenian más, ¿no?, con los pueblos gitanos norteamericanos. O sea, cada uno, pues, vamos más a la lengua que usamos, ¿no?, en diferentes países, y congeniamos más unos con otros. Claro, me imagino que será como la propia sociedad, ¿no? Es decir, pero la estructura, digamos, la filosofía sigue siendo la misma, o oscila. Hay unos que son más progresistas, otros menos, otros dependiendo un poco de cada país. Como en toda la sociedad, hay una más progresista, otros más conservadores. Vamos, ahí no hay
no hay homogeneidad, vamos. Ujú. Como digo, como en toda sociedad, homogéneos no somos ninguno, al revés, todos somos muy heterogéneos y, vamos, nos caracterizamos toda la sociedad por eso, ¿no? Por la heterogeneidad que tenemos. Ujú. José, yo te digo, pregunto todo eso porque siempre es importante e interesante saber un poco la visión general que hay y sobre todo de cara a las políticas europeas. Es decir, hay una consigna, por ejemplo, desde Europa hacia el pueblo gitano que conlleva a todos los países o te vuelvo a preguntar lo mismo o cada país va con Bueno, su historia. Europa en sí tiene políticas específicas con el pueblo gitano por la historia, ¿no? Digamos que el pueblo gitano ha sido masacrado, perseguido en casi toda Europa. Tenemos los campos de concentración de Auschwitz, que el 2 de agosto pues murió más de 500.000 de gitanos. República Checa, que había un campo de concentración de exterminio. España en su gran redada, a la cabeza con el Marqués de la Ensenada, y un cardenal Cisnero que fue el propagador y precursor, ¿no?, de la muerte y edictos y la persecución del pueblo gitano. O sea, cada país ha tenido su historia negra con el pueblo gitano y es por eso. Sin embargo, ahora acabas de comentar una cosa muy importante, creo yo, ¿no? Y es que hablando de holocausto siempre se habla del tema judío, pero no, pero muy poco del holocausto del pueblo gitano. Claro, porque no se conocía la historia del pueblo gitano o no se quiso contar en su totalidad o parcial. Date cuenta, si ves los libros de historia es ahora cuando lo están contando, en la era moderna, porque en el siglo XX sí es verdad que no se contaba o se contaba muy poco en lugares muy reducidos, pero ahora sí es verdad que el siglo XXI, pues ya con llegada a la era de la tecnología, pues bueno, vamos a ir avanzando más. Tú eres gitano, ¿a ti te explicaron cosas del pueblo gitano cuando ibas a la escuela? Porque a mí no me Nunca, explicaron nada. nunca. A mí me han explicado de otras culturas, he estudiado otras culturas, pero de mi cultura nunca me han explicado nada. Es lo Qué único que curioso, como siempre... canario casi que te podría decir lo mismo, ¿no? Claro. Sabemos tan poco de Bueno, lo nuestro, ¿sabes? Entonces, sufro esa doble discriminación. es curioso, ¿no? O sea, hay una historia estatal, pero en cuestiones de etnias o de pueblos y el respeto no ha existido, ¿no? Como tal, ¿no? No, exactamente. Bueno, porque como te decía, esa doble discriminación le he sufrido tanto como canario como gitano que soy. En las dos vertientes he sufrido lo mismo. Por eso. O sea, y vamos, en esta parte sí es verdad, me identifico mucho, pero mucho con el pueblo canario, ¿no? Que a donde nuestra historia, nuestra costumbre, nuestros logros, nuestras victorias, incluso nuestras penas, solamente las sabemos nosotros, porque los canarios vamos sido resilientes y vamos sido un pueblo que vamos luchar por nuestra historia, cosa que el gobierno pues a cuentagota pues nos ha permitido y nos permite pues contar. En el caso del pueblo gitano nosotros contábamos con nuestros ancianos. Fíjate que nuestra historia nunca ha sido escrita, siempre ha sido ágrafa. Entonces al transmitirse de generación en generación oralmente, no escrituralmente, pues bueno, hemos mantenido parte de esa identidad y de esa historia que nos han contado nuestros mayores. Claro, a ustedes le habrán contado eso porque lo han vivido en primera persona, pero al resto de la gente, como ha sido también oral, pues nos ha llegado lo que nos ha llegado. Exactamente. Es decir, que ese es el tema, ¿no? O sea, nos ha llegado tergiversado y en fin, ¿no? Con una realidad que quizá no sea como tal, ¿no? Exactamente. El problema es que el quien cuenta la historia, pues es el que dicta la verdad contada, sin tener en cuenta realmente al protagonista, claro, de la historia.
Claro, claro. José, como no tenemos tanto tiempo, sí me gustaría que me hablaras ahora mismo por ejemplo, cuéntanos desde cuándo están el pueblo gitano aquí en Canarias, más o menos, y cómo es la realidad ahora mismo. ¿Cuál es la realidad del pueblo gitano? ¿Cómo está esa inserción dentro de la sociedad canaria en este caso? Bueno, realmente el pueblo gitano en Canarias está asentado desde principios de los 50 y yo me atrevo a decir que el pueblo gitano canario tiene una plena integración. De hecho, a mí no me gusta hablar de integración, yo soy más de hablar de inclusión, ¿no? Porque porque hablamos de integración es dejar de ser para ser, y yo no quiero dejar de ser gitano. O sea, yo quiero convivir con todos mis vecinos, mira, siendo gitano, mi identidad gitana, pero también disfrutar de mi cultura canaria tal y como soy. Y de eso se trata la inclusión. Y en Canarias, pues, yo me atrevo a decir que estamos al 100% incluidos. Nosotros no tenemos problemas a la hora de los niños escolarizarlos, nuestros niños están al 100% escolarizados. O sea, sí es verdad que después hay otros ratios, ¿no? Que como toda sociedad, pues hablamos de asentismo, hablamos problemas de vivienda, hablamos problemas de empleo, que es una realidad compartida. Pero sí es verdad que desde Europa hay políticas específicas, por lo que te contaba antes, por historia. Entonces Europa, ¿qué hace? Políticas específicas con el pueblo gitano. El problema está en los Estados miembros que después, a la hora de aplicarlo, lo aplican según les conviene, digámoslo así. Yo digo que con los hijos de vecinos yo no tengo ningún problema. El problema lo tengo, o el antigitanismo que lo sufro en las instituciones. ¿Por qué digo de las instituciones? Porque son los que le llegan los recursos y son los que no administran bien los recursos para el pueblo gitano. Uh-huh. De hecho, yo me remito a las pruebas, ¿no? que hay publicadas en este caso en el ministerio de Infancia y Familia. Sale un informe del profesor del pueblo gitano y te digo, Canarias ha devuelto o no ha ejecutado 9 millones de euros que vienen para la inclusión del pueblo gitano. O sea, si tú ves todas las comunidades autónomas, pues uno en mayor o menor medida, pues han gastado ese dinero, pero aquí en Canarias es cero en todas sus vértices. A ver, explícame eso, ¿cómo es posible eso? Pues en esa estoy, que nadie me ha sabido explicarlo. O sea, yo cuando voy al Parlamento de Canarias, en la Comisión de Servicios Sociales, lo pongo de manifiesto. La consejera, unos días antes, yo la escucho en un evento que hace APN España aquí en Presidencia de Gobierno. Ella pide 100 millones para atender a los menores no acompañados, y le tuve que recordar a su equipo en el Parlamento de Canarias: ustedes piden 100 millones, pero después no vaya ejecutado en 9 millones, de casi el 10% de lo que estáis pidiendo. O sea, es normal que el gobierno central no jode dinero porque se mal administradores. Y no sé, qué mal. Es que es muy grave lo que estás contando, José. Es que es tremendo. O sea, que ese dinero existe, ¿no? Ese dinero existe y el informe está publicado. De hecho, yo se los muestro a ellos. José, ¿sabes lo que te digo? Yo me estoy dando cuenta de que en nuestro programa, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, hablamos con gente relacionada con la Asociación de Investigación del Cáncer, ¿vale? Y me daba, o nos daba este dato siguiente que te voy a decir. El 90% del dinero que llegaba para la investigación se devolvía, porque se gestionaba mal. ¿Cómo es posible? El 90% se devuelve. Ahora vienes tú y me dices que hay 9 millones de euros que ya están destinados para el pueblo gitano y no se ha visto un duro. ¿Cómo es posible eso? Pues vuelvo a lo mismo. Pero mira, la culpa de verdad, sinceramente, y aquí hay que hacer también una autorreflexión. La culpa la tenemos nosotros los votantes, que votamos siempre a los mismos. Aquí tiene que haber un cambio de política, tiene que haber
el tener tanto tiempo a un mismo partido durante mucho tiempo en la administración, pues pasa estas cosas. Yo creo que tiene que haber un cambio, primeramente político, un cambio generacional también. Y mira, hay una cosa que ahora mismo pues el pueblo gitano también estamos reivindicando, es que haya un reconocimiento pleno y político del pueblo gitano, como tienen en otros lugares de Europa. Porque entendemos que nosotros tenemos que estar en política precisamente para que ese dinero que viene, en este caso para el pueblo gitano, pues sea bien administrado y que sea administrado para el pueblo. Si te digo que, a ver, si te hablo, yo soy coordinador del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en materia de vivienda. De hecho, estamos trabajando para hacer las primeras jornadas aquí en Tenerife de vivienda y población gitana, que aprovecho y te invito por si puedes estar a ti, al programa, el 13 de junio en la Universidad de La Laguna. Entonces, vamos a tratar el tema de vivienda. Mira, José, la vivienda es un problema generalizado, sí. El problema está que le viene dinero de Europa, le viene dinero del Estado, pero a la hora de ejecutarlo, ustedes vienen como personas normales, ustedes aquí nos damos casa como... Digo, no, ya sé que no me van a dar una vivienda porque sea solo simplemente gitano. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que el dinero sí te viene específico para el pueblo gitano. Entonces, ¿me lo explica? Qué mal de gestión, ¿no? Qué mala gestión. Es terrible, ¿no? Exactamente. Es que tenemos muy malos gestores. Muy malos gestores. Y el problema está en que siempre votamos los mismos. Claro. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Es que no hay otra. Yo cuando veo, y es que no es que no tuvieron la decencia de mirarme a la cara. 9 millones de euros devueltos que nos ha ejecutado. Pero ¿y cómo? Sí. Y yo no soy de callarme, yo soy de decir las cosas muy claritas. Pero ¿y cómo se puede explicar eso? Es que yo no me explico, ¿sabes? Pues yo tampoco. Y la cuestión que ellos tampoco te saben explicar, bueno, no nos dimos cuenta, no lo saben. Bueno, ya como hacen, te desvían la conversación. Ya. Y esto es lo lamentable que tenemos hoy en nuestras instituciones. Claro. José, mira, pues vamos a hacer una cosa. Como vas a tener ese encuentro el día 13 de junio, vamos a hablar del tema de la vivienda y tal, sobre esa fecha. Te vuelvo a llamar y volvemos a conectar. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar ahí con ustedes. Y seguimos hablando, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues nada, gracias por haber estado en el Rompeolas, por darnos estas pinceladas del pueblo gitano, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por darnos voz y por cada año estar siempre ahí con nosotros. Muchas gracias y muchas felicitaciones a la audiencia por este hermoso programa. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Chao. Buenos días.